Ok. Sí, compañeros, en lo que se van juntando los demás compañeros, va a dar inicio la conferencia. Como saben, el nombre de la conferencia es Fundamentos de Base de Datos como SQL. Más que todo, esto va de mano de lo que es el proyecto, darles una idea de lo que se va a tratar también en la clase, porque estos temas, no crean que solo la conferencia ya, no, también se les va a reforzar un poquito de este tema en lo que es en el laboratorio. Ahora, sin más que agregar, yo creo que podemos iniciar ya. Te doy la palabra, Audrey. Ok, perdón, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Muy bien, buenas tardes. Ahorita presento pantalla y comenzamos. Ok, yo creo que ya se mira ahora. Sí, ya se mira. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya comentó Pedro, nosotros vamos a estar viendo hoy fundamentos de bases de datos, pero utilizando MySQL, ¿verdad? Entonces, para estos temas, pues vamos a estar viendo de la siguiente manera. Vamos a ver la introducción. En esta parte estaremos viendo algunos conceptos importantes para la comprensión de la conferencia. También vamos a ver un poquito un apartado de modelado de datos, donde también se darán bastante información para que ustedes puedan crear y leer un modelo entidad-relación. Se hablará un poco sobre SQL. Aquí hay muchas sentencias importantes, las cuales vamos a estar viendo, y en el ejemplo práctico pues ya las vamos a estar mostrando, ¿verdad? Por último vamos a estar hablando un poco de MySQL, que va a ser nuestro DBMS, y más adelante pues ya les voy a explicar un poquito acerca de todas estas palabras como que un poquito más técnicas, ¿verdad? Y por último el ejemplo práctico. Entonces, más o menos así sería el orden, y al final pues dejaremos un espacio para algunas preguntas, bro. Entonces, comencemos. Para la introducción, pues vamos a ver algunos conceptos como qué es un sistema, qué es una base de datos. Estos pues son importantes para poder comprender al 100 qué es un sistema de base de datos, y algunos de sus componentes como lo podemos encontrar en usuarios, hardware, software y datos, ¿verdad? De estos pues no vamos a estar tocando todos los puntos, solo algunos, los más importantes para la comprensión de Solo, Audrey, algunos. una pregunta. Disculpa que te interrumpa. ¿Estás cambiando diapositivas? Sí, no, uy, Ahí está. como que se la vio, ¿verdad? Sí, dale, sí, perdona. Ok, gracias. Solo puedes verificarme si sigo cambiando. Ahorita voy a cambiar otra. ¿Sí cambiando? Como que se queda congelado, fíjate. Uy, déjame Ahí ver, está. ¿verdad? Ya cambió. ¿Qué? ¿Ahora? Sí, acaba de cambiar. Muy bien, como que fue el inicio que se la vio. Muy bien, entonces primero vamos a hablar un poco sobre qué es un sistema. Bueno, este dice que es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan entre sí, ¿verdad? Aquí podemos hacer énfasis, o lo que más nos importa es esto que dice, que se relacionan entre sí. ¿Por qué? Bueno, para eso primero tenemos que ver qué es una base de datos, ¿verdad? Y este nos dice que es un conjunto de datos persistentes utilizados por los sistemas. Y bueno, cuando nos comenta esto, ¿qué es lo que nos da a entender? Bueno, cuando habla de conjunto de datos, pues estamos hablando de información. Información puede ser una lista de nombres, una tabla de datos, puede ser un archivo o el contenido de un archivo de texto. Y lo que buscan es que esta información dada sea persistente. Cuando se habla de persistencia, se refiere a que dichos datos se mantengan almacenados en algún tipo de dispositivo, como puede ser un disco duro, pero que estén incluso después de que se apague o se reinicie el sistema, ¿verdad? Y que solo pueda ser modificado por por el DBMS, que es el administrador de bases de datos, ¿verdad? Perdón, el sistema de administración de bases de datos.
Y ese es el chiste de la persistencia, que no se puedan perder esos datos y solo pueden ser manejados por esto, ¿verdad? Luego dice que, bueno, ya teniendo estos conceptos, pues podemos llegar a la parte de sistemas de bases de datos, que en resumen nos junta como que los dos conceptos, ¿verdad? Que dice que es una base de datos, pero con componentes que actúan entre sí, y entre ellos podemos encontrar al hardware, al software, los usuarios y los datos, ¿verdad? Cada componente es como otro sistema, ¿verdad? ¿Y por qué dice que es otro sistema? Porque están compuestos por, yo creo que se me congeló de un segundo, ok, ahí está. Están compuestos por otros componentes, ¿verdad? Entonces, digamos en el software lo que a ustedes les va como que interesar más es el DBMS, que es el sistema de administrador de base de datos. Este es un software que se utiliza para gestionar y manipular bases de datos. ¿Sí, Diver? Si quieres, mejor mándame la presentación y ya te la presento, porque se congeló otra vez. Ay, Dios, es que no sé ¿O por los qué. demás si lo logran ver? No, sí Yo, se yo, congeló. yo creo que Se lo que congela. pasa es que como solo está compartiendo la pestaña, entonces a veces se suele trabar. Ahora si tú compartís como toda la pantalla, entonces sí te va a dejar cambiar. Ok, voy a intentarlo, no, gracias. Gracias, compañero. Mm, Sí, es que, bueno, no sé si es mi compu también, porque ahorita, o es el Canva. Déjenme reiniciarlo, porque, porque creo que lo dejé mucho tiempo abierto. Mm, Ahorita voy, perdón, que sí, yo creo que sí es como tal el Canva, porque ahorita se me trabó en recargar. A lo mejor la voy a descargar. Ok, entonces en un segundo. Ahí está. Ahí sí miran la presentación, perdón. Es un poquito más chiquita. Sí, ya se mira. Ok, genial. Entonces lo voy a tener que presentar así porque el Canva se me está trabando. ¿Sí? Bueno, dale, dale. Ok, ok. Muy bien. Entonces nos habíamos quedado por... Era un sistema, ¿verdad? Y denme un segundo, solo cierro esto. Ahí está. Ok. Perdón, que era un sistema de bases de datos. Entonces nos decía que es una base de datos, pero con componentes que actúan entre sí. Dichos componentes son como el usuario, hardware, software y datos. Cada componente es como otro sistema, ¿verdad? Y luego habíamos visto que de componentes estábamos hablando del DBMS, ¿verdad? ¿Y qué era este? Bueno, este es el administrador, es el sistema administrador de base de datos. ¿Para qué nos sirve? Solo denme un segundo que me salió una cosa que no me tenía que salir acá. Ok. Muy bien, entonces decíamos que era el DBMS, ¿verdad? Y este decíamos que era un software que se utiliza pero, para la administración de la base.
Este nos sirve para manipular los datos y nos permite crear, modificar o mantener las bases de datos, ¿verdad? Así como recuperar y manipular cualquier tipo de información que esté almacenados en ella, ¿verdad? Además de esto, pues podemos ver que también dentro del software entra el sistema de conectividad, las herramientas de administración, la aplicación, entre otras cosas. Podemos ver que también en datos nos importa que sean persistentes, como ya habíamos comentado, que se mantengan en el sistema y que sean compartidos. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de datos compartidos? Pues cuando hablamos de como piezas individuales de los datos, estos pueden ser accedidos por muchos usuarios al mismo tiempo, ¿verdad? Y esto el sistema pues lo tiene que permitir, ¿verdad? También buscamos que sean integrados. Digamos, si decimos esto, que en un curso ustedes tienen, bueno, una persona tiene 90 puntos, ¿verdad? En el curso de administración de personal. Pues entonces en este curso debe existir en la base de datos, porque si no se está haciendo referencia a algo que no se comprende en una totalidad, ¿verdad? Por eso los datos deben ser integrados y consistentes. Otro ejemplo puede ser de que se tiene asignado a 100 estudiantes y solo se tiene el nombre de la mitad de estos. Entonces, ahí pues no hay una consistencia de datos, ¿verdad? Entonces, a veces por estas inconsistencias pueden surgir por algún error dentro de la base, ¿verdad? Ok, persistentes, pues ya comentamos qué era. Luego tenemos los usuarios, que tenemos el usuario programador, el usuario final y el DBA, ¿verdad? Cuando hablamos de estos usuarios, pues estamos hablando de, son las personas que interactúan con la base de datos. No todos interactúan directamente, pero siempre están relacionados, ¿verdad? Entonces podemos encontrar el usuario final, ¿verdad? Este pues nos indica que es el usuario que va a utilizar el sistema o la aplicación realizada, ¿verdad? Pero para la realización de la aplicación, pues se necesitó un usuario programador. Este es el que va a crear la aplicación y va a interactuar con la base de datos, pero no de forma directa. Es responsable de diseñar y programar las aplicaciones que acceden a la base de datos. Pero para poder acceder y poder realizar todas estas modificaciones tiene que tener ciertos permisos, ¿verdad? Y lo hace desde, no directamente en la base de datos, sino de que desde alguna aplicación externa o solo llamándolo por consultas, ¿verdad? Mientras tanto, para tener todos estos permisos y el acceso y todo lo que nos permita gestionar la base de datos, se podría decir, es por medio del usuario DBA. Este es el responsable de la gestión y el mantenimiento de la base de datos. Si se dieron cuenta, pues aquí hablamos de dos cosas, ¿verdad? Hablamos del DBMS, que este es el sistema como tal que nos permite interactuar. Un ejemplo, entonces digamos acá, en usuarios el DBA es una persona, mientras que acá es un sistema. Y cuando hablamos de DBMS podría ser un ejemplo MySQL, ¿verdad? Que este nos permite interactuar o gestionar la base de datos, ¿verdad? Mientras tanto, aquí el usuario es el encargado de hacerlo, ¿verdad? El DBA, que es el administrador como tal de las bases de datos, ¿verdad? Entonces, este permite realizar, bueno, es el responsable de la gestión y el mantenimiento, y asimismo permite configurar y optimizar la base de datos, realizar copias, restauraciones. También es el responsable de conocer y revocar el acceso a la base de datos de los usuarios programadores y los usuarios finales. Entonces, aquí imagínenselo por capas, ¿verdad? O sea, el usuario programador es el que accede a la interfaz o a la aplicación como tal, y él va a poder registrarse, va a poder almacenar muchos datos, pero realmente él no está haciendo ninguna acción como para ingresarlo directamente a la base de datos, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver algunas sentencias con las cuales esto es posible. Mientras que el usuario final tal vez sí lo realiza, pero no gestiona todo en concreto y no es directamente dentro del DBMS, ¿verdad? Sino de que lo hace desde programas externos y con fin de que se pueda manipular mediante la aplicación, ¿verdad? Mientras que el DBA sí va directamente en la base de datos, ¿verdad? Ok, y luego tenemos el hardware, que es bueno mencionar. Podemos encontrar la memoria, procesamiento, almacenamiento y telecomunicaciones. En esto no vamos a entrar a tanto detalle, ¿verdad? Ok, entonces una vez visto esto, podemos hablar sobre el modelado de datos. Ok, lo primero que es como que lo más, tal vez no lo más importante, pero es
es importante saberlo para poder comprender los siguientes puntos. Es que es un modelo, ¿verdad? Y este nos dice que es una representación abstracta, conceptual, gráfica, visual o física de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizar, describir, explicar, simular, representar estos fenómenos o procesos. Ok, pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que todo esto es una representación de la realidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo, ya podemos comprender un poquito más qué es un modelo de datos. Y si se dan cuenta, el énfasis que hacen aquí en la parte de modelo es la representación abstracta, ¿verdad? También mencionan mucho lo gráfico y visual, ¿verdad? Y un ejemplo de esto, a veces mencionan que un modelo puede ser como un mapa, ¿verdad? Cuando nosotros abstraemos la información directamente de un plano, una ubicación o algo así, lo estamos representando de forma gráfica lo que nos interesa, coordenadas, puntos, nombres, referencias, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces estamos abstrayendo del todo que se podría decir que era la ubicación, los datos que a nosotros nos interesan y lo estamos representando de una forma visual, ¿verdad? O gráfica. Ok, entonces en este caso, nosotros también necesitamos realizar un modelo, pero este es para los datos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el modelo de datos? Este nos dice que es la representación abstracta, conceptual, gráfica y visual de los datos de un negocio o de una organización, ¿verdad? Ok, esto nos quiere decir que nos trata de dar una representación que no tiene una correspondencia directa con la realidad, sino que es como una simplificación o una generalización que permite entender mejor los aspectos esenciales de un objeto o fenómeno, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender cuando hablamos de algo abstracto. Y digamos, así como cuando nosotros visualizamos de una vez en presencia, visualizamos a los usuarios, pero realmente a mí no me importa o no necesito toda la información de lo que caracteriza a una persona o lo que es una persona, ¿verdad? Hay ciertos datos que serán de mi interés y eso, si yo los visualizo de una forma más general, puedo llegar a encontrar varios datos en común entre, digamos, María y Juan, ¿verdad? Como usuario. Entonces, esos atributos que se pueden encontrar en una persona físicamente, se podría decir, y con el rol de usuario, pues son de mi interés y yo puedo abstraerlos y convertirlos en ya sea algo visual o gráfico, como en una tabla con atributos, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el modelo entidad-relación. Ok, y entonces a la acción de realizar un modelo de datos se le llama modelado de datos. Este es el proceso de crear un modelo de datos para un sistema de información mediante la aplicación de ciertas técnicas formales. Cuando hablamos de esto ya podemos entrar a la parte del modelo entidad-relación. Y aquí nos dice lo siguiente, es un diagrama que modela cómo las entidades, como personas, objetos o conceptos, así se le va a llamar, digamos, a las personas, objetos o conceptos, entidades, ¿verdad? Se relacionan entre sí dentro de un sistema. Ya sabemos que es un sistema. Y ahora nos dice, los diagramas entidad-relación se usan a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales, ¿verdad? Ok, entonces también nos dice que un modelo entidad-relación pues emplea un conjunto definido de símbolos, tales como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas de conexión, ¿verdad? Para representar la interconexión de entidades y relaciones y sus atributos. En esta parte es importante comentar que existen diferentes tipos de notaciones para poder realizar un modelo entidad-relación, por lo que si ustedes a veces buscan algún ejemplo o algo por el estilo en internet, pues no siempre les va a salir con la misma notación o la misma forma de representar las entidades, las relaciones y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero ahorita les vamos a dar un ejemplo y este sería como el modelo entidad-relación. Voy a hacer un poquito de zoom. Si se dan cuenta, cuentan con diferentes entidades, diferentes relaciones, diferentes entidades que se relacionan entre sí y cada entidad pues cuenta con diferentes atributos, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar qué es cada una de estas cosas. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Primero podemos encontrar las entidades.
Y esta vamos a ver qué es una entidad. Primero, si se dieron cuenta, está representado por este cuadro. ¿Ok? Pero ¿qué es una entidad como tal? Bueno, una entidad es algo que con significado, del cual se necesita llevar información. ¿Y cómo se lleva esta información? Pues esto lo hacemos mediante el atributo, como se mira aquí, ¿verdad? Aquí podemos ver que tenemos 3, 6, 7, 8 atributos, ¿verdad? Ya luego les explico un poquito de por qué uno lleva una P, por qué uno lleva una F y los tipos de datos, ¿verdad? Ok, pero en sí, eso es lo que nos permite una entidad, llevar información, y los atributos son los que identifican, cualifican o cuantifican o describen a una entidad, ¿verdad? Entonces, todos estos datos son los que a mí me está importando del usuario para poder representarlo en el sistema, ¿verdad? Ok, entonces una vez comprendimos esto, podemos entrar a la parte de las instancias. Una entidad como tal tiene múltiples ocurrencias o instancias que consisten en valores específicos para los atributos de una entidad. Entonces, esto lo que nos quiere decir es lo siguiente. Voy a ver si puedo. Ok. Digamos, nosotros tenemos al usuario como tal, ¿verdad? Y esto nos representa pues cada uno de los atributos que tiene dicho usuario. Pero nosotros no vamos a estar creando una entidad por usuario, porque sería lo mismo que estar tomando a cada usuario como tal con toda su información. No nos serviría, sería muy complejo y no tendría mucho sentido, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos acá es que dentro de esta, que es la estructura, nosotros creamos instancias. Y, por ejemplo, si se dan cuenta que yo decía DPI, nombre, apellido, usuario, contraseña, cuenta inicial, saldo actual y tipo de usuario. Entonces, esta es la estructura de nuestra entidad, ¿verdad? Esto está representando un usuario y cada una de las filas son instancias que son representadas como otro usuario. Toda esta información engloba otro usuario. Entonces aquí visualmente podemos ver dos usuarios con DPI, con nombre, con apellido, el usuario como tal, una super contraseña. Tenemos el monto inicial, saldo actual y el tipo de usuario. Más adelante pues les voy a estar explicando por qué el tipo de usuario está representado con números, ¿verdad? Ok, entonces una vez ya vistas las instancias, podemos llegar a la parte de, bueno, esto se los voy a definir de una forma un poquito diferente a como dice el título. Realmente son conceptos fundamentales de integridad de datos en bases de datos, ¿verdad? O sea, realmente esto nos sirve como para mantener la integridad, pero yo se los voy a describir como atributos. ¿Se recuerdan que aquí estamos hablando de atributos? Y les dije que más adelante les iba a explicar por qué había una P, por qué había una F, qué tenía de especial. Pues lo vamos a tratar como atributos especiales, ¿no? Entonces, a esto se les llaman llaves. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener algún dato que nos permita relacionar a las entidades entre sí, ¿verdad? Y este dato son las llaves. Ok, para esto tenemos dos clases de llaves. Tenemos, solo denme un segundo, voy a ver un poquito. Tenemos las llaves primarias, que es un atributo o conjunto de atributos que identifica de forma única cada registro de una tabla. Entonces, si se dan cuenta, aquí en esta, voy a hacer un poco de eso. En esta entidad usuario, lo que nos está diciendo que es nuestra llave primaria es el DPI. Y así como en la vida real, nosotros tenemos un número único, una identificación única que nos permite diferenciar nuestra información del resto de personas, ¿verdad? Entonces, cada uno de nuestra información, se podría decir, es una instancia de la persona, una persona guatemalteca, se podría decir así, ¿verdad? Entonces, en este caso, eligieron el DPI como identificador único. Y este será nuestra llave primaria, que como dice aquí, es una forma única de cada registro en una tabla. Entonces, solo puede existir un DPI cuando se está, o sea, un DPI de X número, digamos, si se pudiera poner, digamos, por números 1, 2, 3, 4, entonces, digamos, no se va a poder repetir dos DPIs con 3, 3, ¿verdad? O así como aparece aquí, que es el 30, 12, 30,
4 ceros, 5 ceros, 2, no va a poder repetirse dos veces este DPI, no va a haber porque está identificando a Annelise del Cid, ¿verdad? Lo mismo que el 3012-9309-00101 está identificando a Audrey Ochoa, ¿verdad? Entonces, estos son irrepetibles. Si se repite, entonces rompe la regla de la llave primaria, ¿verdad? Ok, entonces, en otras palabras, no puede haber dos registros en una tabla con la misma llave primaria, ¿ya? Entonces llegamos a la parte de la segunda llave, que es la llave extranjera. La llave primaria, pues, como se dieron cuenta, la estamos representando aquí con la letra P, que significaría nuestro identificador, así como lo podemos ver en tipo de usuario, que es la P, transacción, que es la P, y tipo de transacción también tenemos la P, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando llegamos a la llave extranjera, pues se representa por la F. ¿Por qué? Porque estos se están dando en inglés y además, así como llave primaria se puede conocer como primary key, la llave extranjera o secundaria se puede conocer como foreign key. Entonces, se representa por una F. Por eso también se le pone FK, ¿verdad? De foreign key. Muy bien. Entonces, en la llave extranjera, este es un atributo o conjunto de atributos que establece una relación entre dos tablas. Entonces, ya establecimos cómo identificar una instancia de una tabla con la primary key, ¿verdad? Ahora, lo que nos faltaba entender es cómo identificar la relación entre una tabla con otra, y esto se hace mediante la llave extranjera, ¿verdad? Dice, la llave extranjera de una tabla hace referencia a la llave primaria de otra. Entonces aquí no solo estamos referenciando un dato en específico, por instancia sí, pero así como tomándolo de forma general, lo que estamos relacionando es un dato de esta tabla, se podría decir, relacionarlo con esta. Entonces, si se dan cuenta en la tabla de usuarios tenemos FK tipo usuario. Aquí lo que me está haciendo es una relación con el tipo de usuario y esta maneja código y tipo. Entonces, en la foreign key lo que se están relacionando son las llaves primarias. Entonces, aquí yo estoy en la tabla usuario, en la entidad usuario, yo estoy haciendo referencia del código del tipo usuario. Entonces, por eso es que cuando yo les estaba mostrando las instancias, que ya perdí dónde se las estaba mostrando. Aquí está. Por eso es que cuando yo se las estaba mostrando acá, hacía relación o hacía alusión a un número, ¿verdad? No me va, si digamos tuviéramos dos tipos de usuario, administrador y afiliado, no me está poniendo aquí el nombre como tal, porque me está haciendo una referencia a la información almacenada en otra entidad, lo cual sería la entidad tipo usuario, ¿verdad? Ok, entonces por último nos dicen, de esta manera se pueden relacionar las tablas de forma que se garantice la integridad de los datos, ¿verdad? Muy bien, entonces ahorita vamos con qué es una relación. ¿Qué es una relación? Bueno, aquí nos dice lo siguiente. Nos dice que una relación es una asociación bidireccional entre dos o más entidades o entre una entidad y ella misma, ¿verdad? Ok, digamos un ejemplo de una relación es esto. Dice aquí, un curso es impartido por uno y solo un instructor, ¿verdad? Entonces, aquí nos están relacionando la entidad curso con la entidad instructor. También nos dice, un instructor puede enseñar en uno o más cursos. Lo mismo, pero aquí está representando diferentes relaciones. ¿Por qué diferentes relaciones? Porque existen diferentes tipos de relaciones que más adelante pues los vamos a estar viendo, aunque estemos relacionando las mismas entidades, ¿verdad? Ok, además de esto, las relaciones, como se las estaba mostrando aquí, las relaciones son las flechitas que se podría decir que se encuentran, que unen a todas las entidades. Además de esto, las relaciones pues cuentan con cardinalidad y opcionalidad. Esto quiere decir que, así como se muestra acá, dice, es impartido por uno y solo un instructor. Nos están diciendo la cantidad de instructores que imparte X cantidad de cursos, ¿verdad? Y aquí nos dice puede enseñar en uno o más cursos. Ya nos cambian la cardinalidad. Entonces aquí dice, define cuántas instancias de otra entidad pueden estar relacionados a una instancia. La cardinalidad puede ser uno y solo uno o de uno a muchos, ¿verdad?
Luego tenemos la opcionalidad. Dice, indica si existe la posibilidad de que una instancia no esté relacionada con ninguna otra instancia en la relación. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, acá dice, la relación puede ser obligatoria cuando dice debe, u opcional cuando dice puede. Entonces pueden decirles lo siguiente, cada empleado debe trabajar en un departamento o un estudiante puede asignarse a un curso, ¿verdad? Entonces, una nos está diciendo de que debe ser, que debe existir dicha relación, y la otra, pues, que puedes optar o no. ¿Cómo se representa esto? Pues cuando es obligatorio lo representamos por una línea continua, y cuando es opcional lo representamos por una línea punteada. Luego dice, esta es la forma física en la que la estamos representando, y si se dieron cuenta, las entidades pues siguen representándose por cuadros y las relaciones mediante las flechas, pero esta pata de gallo, si se dieron cuenta, pues nos está indicando que existen muchos, o sea, es una relación de 1 a muchos, ¿verdad? Donde puede que la entidad 2 tenga muchas entidades 1, ya, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando ustedes miran la patita de gallo, significa que son muchos, ¿no? Luego tenemos los tipos de relaciones entre entidades, que aquí ya se explica un poquito más la notación, ¿verdad? Donde 1 a muchos se puede representar escrito en el diagrama, también puede aparecer 1 M o 1 asterisco, que también significa muchos. La M o el asterisco significan muchos, ¿verdad? Podemos encontrar una relación 1 a 1 y muchos a muchos. Entonces, representada podemos ver lo siguiente. 1 a muchos, podemos encontrar la de aquí en medio, ¿verdad? Departamento. Un departamento puede tener 1 a muchos empleados. Mientras que la de 1 a 1 podemos encontrar que un bus solo puede tener un piloto. Y por último podemos encontrar que muchos a muchos, muchos cursos pueden tener muchos estudiantes. Y como dice la nota por acá, normalmente se evita utilizar la relación muchos a muchos. ¿Y esto por qué? Porque en vez de esto la relación se busca representar mediante una entidad intermedia o una entidad de relación que actúa como puente entre estas dos entidades principales, ¿verdad? Esta entidad de relación tiene atributos propios y se conecta con las entidades principales a través de una relación uno a muchos, ¿no? Ok, pero esto es solo importante para que ustedes puedan leer al final la entidad relación, porque les vamos a mostrar uno pues ya hecho, ¿no? Entonces ahorita entramos rapidito a la parte de SQL. Nos dice que es SQL, normalmente sus siglas están conocidas como Structure Query Language o lenguaje de consulta estructural. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, es un lenguaje de programación diseñado para la administración y manipulación de bases de datos relacionales, desarrollado por IBM en 1970 y ha sido ampliamente adoptado por la industria como estándar de facto para interactuar con bases de datos, ¿no? Okay. También nos dice que esta nos permite a los usuarios definir, manipular y consultar datos almacenados en bases de datos relacionales. Muy bien. Entonces, bueno, ahora algo importante de SQL, vamos a hablar sobre las sentencias, que estas son las que les van a permitir interactuar con el sistema de bases de datos, bro. Entonces, esto es lo que nos dice. Son comandos utilizados para interactuar con una base de datos relacional. Recuerden que ahorita la clave de todo esto y lo de su proyecto va a ser base de datos relacional, ¿verdad? Estas sentencias pueden ser utilizadas para crear, modificar, recuperar y eliminar datos de una base de datos. Las sentencias de SQL se clasifican en varias categorías y ahorita vamos a encontrar las categorías. Ok, y entonces si se dieron cuenta, aquí podemos ver, perdón, las diferentes categorías que se pueden encontrar como DML, DDL, DCL y TCL. Las que más nos van a importar serán DML y DDL. Y esto es lo que nos dicen, DDL nos dicen que es Data Definition Language, y estas sentencias pues nos sirven para definir la estructura de la base de datos, como se puede ver aquí, perdón, el DDL, para definir la estructura de la base de datos, como se puede ver aquí. Podemos ver el create, que nos va a permitir crear las entidades, alter, que nos permite modificar dichas entidades, drop, que nos permite eliminar estas entidades. Y como consejo, bueno, estas todas están en inglés, entonces prácticamente su función es su significado en español, ¿verdad? Luego tenemos las DML, que son las que están por acá, y esta dice que son Data Manipulation Language. Estas son sentencias que son utilizadas para manipular los datos
almacenados en la base de datos, ¿verdad? Entonces, esta nos permite insertar los datos, seleccionarlos, actualizarlos, eliminarlos. Entonces, esta es como para lo general de las tablas, las entidades, crearlas, y esta es como para manejar las instancias, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, DDL podemos encontrar, ahorita solo nos vamos a enfocar en las tablas, ¿verdad? Entonces, MySQL, bueno, en sí SQL pues permite muchas cosas, así como índices, crear vistas, crear secuencias, cosas por el estilo, y gestionarlas, ¿verdad? Entonces, lo principal aquí sería create table. Si se dan cuenta aquí, pues nos dan una estructura básica de cómo se puede crear una tabla. Nos dicen que la palabra, como que la sentencia clave es create table, ya le ponemos nosotros el nombre de la tabla, le ponemos el nombre de cada una de la columna y el tipo de dato, ¿verdad? Así como se muestra en la entidad relación, que nosotros también teníamos un tipo de dato, ¿verdad? Entonces, más o menos es eso. Cuando nosotros queremos crear una entidad, es un create usuario, bueno, create table usuario, abro paréntesis, invento los atributos DPI, el tipo de dato, coma, nombre, el tipo de dato, coma, y así, ¿verdad? Y pues más adelante lo vamos a estar viendo en el ejemplo práctico. Muy bien, así que me voy a apurar con esta parte. Entonces, como les digo, aquí está como que toda la base, podemos, cada uno pues nos especifica qué hace. Alter table, que sabemos que modifica la estructura de una tabla, drop table, que elimina una tabla existente en la base de datos, y etcétera. Ok, luego tenemos los de DML, que podemos encontrar la sentencia select. Aquí nos muestran una estructura básica, nos permite recuperar datos de una o varias tablas. Insert, inserta nuevos registros en una tabla. Update, actualiza registros existentes en una tabla, y delete, elimina registros existentes en una tabla. Además de esto, también en SQL podemos encontrar operadores, bueno, operaciones aritméticas, pues sí, pero son operadores al final de cuentas. Entonces, podemos encontrar algunos operadores lógicos, y esto pues nos va a servir a la larga para realizar ciertas consultas. También podemos encontrar funciones aritméticas. Estas aquí hay diferentes, digamos, así como ABS, devuelve un valor absoluto. También podemos encontrar funciones agregadas como ABG, que permite devolver un valor promedio. Normalmente estas funciones pues son más útiles para la realización de ciertos reportes y cosas por el estilo, ¿verdad? Podemos encontrar count, max, min, sum, ¿verdad? Ok. Y también podemos encontrar algunas para agrupación y ordenación de datos, como lo es group by, having, order, distinct. Entonces, prácticamente aquí se les da como que el concepto un poquito de la definición, pero son datos pues ya más generales, ¿verdad? También tenemos operadores de combinación, que esto nos permite como combinar tablas. Muy bien, y entramos a la parte de MySQL. ¿Qué es MySQL? Bueno, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, es decir, es un software que permite crear, modificar y administrar bases de datos relacionales. Fue desarrollado por la empresa sueca MySQL AB y actualmente es propiedad de Oracle Corporation. Luego tenemos también una herramienta que nos permite administrar el desarrollo de bases de datos conocida como Workbench, que más adelante pues les voy a estar mostrando un ejemplo en ella ahora, utilizando MySQL. La herramienta de administración y desarrollo de bases de datos MySQL, que permite a los usuarios diseñar, modelar, crear y mantener bases de datos MySQL de forma visual. Dado que si no utilizamos esto, pues lo tendríamos que hacer a consola, que es un poquito más... tendrían que tener como que un poquito más, es un poquito tedioso, se podría decir, a la larga. Entonces, luego tenemos los tipos de datos que podemos encontrar en MySQL. Podemos encontrar el tiny int, small int, medium int, y aquí nos dicen qué es lo que representa este tipo de datos, ¿verdad? Si se dan cuenta en esta tabla, pues podemos encontrar casi todos son números. Aquí lo que nos dice es como que de qué rango a qué rango llegan esta cantidad de números, y así como en el, voy a, en el segundo. Yo creo que puedo verlo aquí. Y así como en esta parte, si se dieron cuenta, cuando yo mencioné las instancias, se dan cuenta que si yo meto esto como un número, pues tiene un cierto rango, ¿verdad? Una cierta cantidad de números. Yo creo que son 13 en el DPI, si no me equivoco.
Entonces, digamos, en esta parte donde me están dando los tipos de datos, pues yo puedo ver qué tanta cantidad o hasta qué número puedo llegar a ingresar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me permite ver. También tengo tipos de datos de tipo fecha, tipo tiempo, tipo date, año, tipo cadena de texto, cadena de caracteres, perdón, cadena de caracteres, ok. Y así puedo encontrar diferentes tipos de datos que según lo que me soliciten puedo utilizar, ¿verdad? Y entonces llegamos a la parte del ejemplo. Los pasos para crear una base de datos, pues primero es identificar los requisitos de tu base de datos, diseñar el modelo entidad-relación, elegir una plataforma de base de datos segura. En este caso, los que están en celeste son los que vamos a seguir porque vamos a estar basándonos en un ejemplo, un modelo entidad-relación ya creado, ¿verdad? Entonces, pues los requisitos ya están identificados para la creación de este modelo. Entonces, nosotros partimos desde el paso 2, donde ya tenemos el diseño creado, ¿verdad? La plataforma, pues ya la elegimos de por sí porque vamos a utilizar MySQL. Y por último, sale también que se debe configurar la seguridad de base de datos. En este caso, como es un ejercicio práctico sencillo, pues no se va a estar realizando ese paso. Se necesita crear las tablas y los campos. Esto sí lo vamos a estar mostrando. Y establece las restricciones y relaciones, que también serían mostrar cómo es que terminamos de unir estas entidades, ¿verdad? Por último, se otorgan permisos a los usuarios, en este caso no lo vamos a estar realizando, y realiza pruebas exhaustivas. Ok, entonces, ¿cómo es que realizamos esta parte? Denme un segundo, voy a dejar de presentar y voy a presentar mi pantalla completa. Muy bien. Entonces, toda mi pantalla. Muy bien. Entonces, este es MySQL Workbench, que es donde vamos a estar. Solo quiero ver si se está presente. Ok. Es donde vamos a estar realizando pues nuestro ejemplo, ¿verdad? Para esto yo tengo una conexión local, entonces me voy a conectar a esta. Ok, ya me abrió una. Bueno, entonces lo primero que yo debo realizar, denme un segundo que necesito abrir el modelo entidad-relación. Lo primero que yo debo realizar, ya que tengo mi modelo entidad-relación, como dicen los pasos, y ya tengo elegida la plataforma, debo crear las tablas y los campos. ¿Cómo es que creo esto? ¿Se recuerdan que nosotros teníamos ya una tablita con las sentencias, ¿verdad? Para esta, la que vamos a utilizar es la sentencia... Uy, no sé, voy a hacer un poquito más chiquita. Las sentencias del DDL, ¿verdad? Ok, estas, las de create, alter y drop, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero crear una tabla, ¿se recuerdan cómo era? Era create, table, el nombre de la tabla. En este caso me voy a estar guiando de mi entidad relación. Entonces, la primera que voy a crear es el tipo de usuario. Tipo usuario. Una cosa con MySQL, cuando ustedes están utilizando MySQL, esta no tiene sensitive case, podría decir, lo que hace es que te lo convierte todo, bueno, sí tiene, mejor dicho, más bien lo que hace es que cuando tú creas la tabla, te lo convierte todos en minúscula. Entonces, igual pueden llamarlo mezclando mayúsculas y minúsculas, pero con los atributos es diferente. En esas sí les deja como tal, como lo escribieron. Entonces, eso sí ténganlo en cuenta. Si quieren llamar una tabla, pues pueden llamarlo como sea que escriban el nombre, entre mayúsculas y minúsculas, pero si llaman un atributo sí lo tienen que llamar tal cual está escrito, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos tipo de usuario. Este será el nombre de mi tabla. Como consejo, intenten hacerlo exactamente como lo tengan representado en la entidad relación. Ya, entonces tengo tipo usuario. Tipo usuario, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Recuérdense siempre poner el punto y coma. Meto los atributos. ¿Cómo ingreso los atributos? Bueno, estoy definiendo que tengo un código y que es de tipo integer. Luego me dice que tengo un tipo y que es de tipo varchar. Varchar 50. No. Ok. Esto es lo que me está representando, como ya se los había mostrado en los tipos de datos. Ustedes pueden ir a la tablita y ver qué significa varchar. Ok, varchar es cadena de caracteres de longitud variable.
Entonces aquí lo que estamos ingresando es una cadena de caracteres, longitud variable, estamos definiendo que son 50 caracteres, ¿no? Integer, pues ya lo podemos buscar aquí y ver el tamaño que nos está permitiendo desde menos, bueno. Y ahora continuamos con la parte de, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Ok, nos falta definir también las llaves, ¿verdad? Aquí nos indican que tenemos una primary key y una foreign key. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ya sabemos que la primary key es coding, entonces para poder hacerla, para poder especificarla, decimos, ok, integer. En este caso es recomendable, dependiendo, si tienen que insertar datos, pues no la pongan auto-increment. Esto lo que nos está permitiendo es que cada vez que nosotros ingresemos una instancia a esta entidad, se vaya aumentando el código, se podría decir. O sea, metimos una instancia, código 1, metimos otra instancia, código 2, código 3, código 4, conforme vayamos metiendo instancias, ¿verdad? Va en autoincremento, ¿verdad? Ok, ¿y cómo definimos que es una primary key? Pues decimos primary key. Y así estaríamos definiendo esta como primary key, ¿verdad? Por el momento yo se los voy a mostrar así como tal, crear una entidad primero y luego les voy a mostrar crear las relaciones, ¿verdad? Establecer restricciones y relaciones. Se las voy a mostrar por aparte, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos creando nuestra tabla. Para ver qué tablas tenemos, nosotros podemos refrescar aquí y verlo en nuestra base de datos. Pero aquí hay un error. Algo que no tenemos creado es la base de datos. Para que se pueda guardar esta tabla tenemos que crear una base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, también vamos a utilizar create. Ok, create, pero en este caso no queremos crear una tabla, queremos crear una base de datos como tal. Entonces la palabra clave es database. Database. Ok, entonces create database, ejemplo. Ejemplo, ¿saben que le voy a poner conferencia como tal? Conferencia. Bueno, entonces aquí creamos nuestra base de datos. Si yo pongo show database, pues ya me va a mostrar show database. Ah, perdón, escribí database. Ok, me faltó la S. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, ya me aparece conferencia como mi base de datos. Aquí yo puedo ver también qué bases de datos y los atributos que contiene cada una de estas, pero para eso voy a tener que refrescar. Si se dan cuenta, aquí refresco y ya se mira mi conferencia, ¿verdad? No tiene ninguna tabla, por eso no me permite desplegar a comparación de esta que sí ya tiene tablas, ¿verdad? Entonces, ahorita, para poder utilizar la base de datos, necesito colocar antes de eso un use. ¿Por qué? Porque si no, significa que sigo al aire. Puede estar creada, pero yo todavía no estoy indicando que la estoy usando. Entonces, vamos a indicar eso. ¿No? Conferencia, control enter y listo. Ahora, todo lo que yo cree acá va a estar dentro de conferencia porque estoy poniendo use. Si no pusiera use, se iría a la por defecto, ¿verdad? Entonces, aquí tengo create table tipo usual. Si se dan cuenta, si yo pongo aquí refresco, puedo ver que de tables ya tengo tipo usuario, ¿verdad? ¿Y qué contiene? Estas columnas, código y tipo, ¿verdad? Si yo quiero verlo por comando, puedo poner show tables. Va. Entonces ya me sale que tengo tipo usuario, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí estamos con crear tablas. Vamos a crear la siguiente. Estas las vamos a hacer más rápido porque ya las explicamos. Vamos a crear usuario. Se lo voy a poner así para poder guiarme más fácil. Uy, qué Dios. Ok. Entonces, ya creamos tipo usuario. Ahorita voy a crear usuario. Lo mismo. Create table, usuario. Ya ves que ahora me cierra. En este caso me dice de que puedo identificarlo por DPI, pero si me están diciendo que estoy ingresando los datos directamente a la base de datos, o sea, si me piden un registro y me piden que registre el DPI, no puedo utilizar auto-increment, ¿verdad? Pero como consejo les puedo decir de que es más fácil manejarlo por números que estar ingresando, porque les voy a la hora de hacer las relaciones, aquí están las instancias, si yo coloco como DPI exactamente ese dato, va a estar muy largo. Entonces, cada vez que ustedes quieran relacionar, insertar un dato en algo que se relacione con el usuario, así como en este caso sería en transacción, si ustedes quieren ingresar un dato en transacción,
el FK, o sea, la foreign key de usuario, van a tener que meter el DPI de la transacción que ustedes quieren relacionar. Entonces están relacionando el usuario, un usuario en específico, con el tipo de servicio o transacción que vayan a realizar. Pero esto va a ser muy largo. Entonces, como consejo les digo que pueden crear un ID. O sea, aparte de su DPI, pueden crear un ID y entonces ya solo tienen que relacionar números, ¿verdad? Pero es un consejo, ustedes ahí es como se los hayan mencionado, ¿verdad? Entonces, digamos, yo sí le voy a agregar una idea, aunque es una agregación. Lo ideal es que ustedes siempre se basen en su modelo entidad-relación, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo mi ID usuario. Le voy a poner que es un integer, auto-increment. Ahí está. Y es mi primary key. Aquí lo voy a cambiar. En vez de DPI voy a dejar esto como primary key. Luego tengo DPI. Si yo quiero ingresar el DPI exacto, si yo le pongo integer, me va a quedar un poquito corto. Entonces lo voy a poner double, que sería como que un tipo de dato que me va a permitir ingresar todos los números del DPI, un DPI real. Luego tenemos nombre, también varchar, 50. Tenemos apellido, varchar. Y bueno, ya aquí las tenía ya escritas, entonces me voy a jalar estas, que si se dan cuenta, solo lo voy a reescribir en un segundo. Ok, entonces si se dieron cuenta, creamos el tipo de usuario, creamos nuestro usuario que tiene el ID, el DPI, el nombre, el apellido, el usuario, contraseña, monto inicial, saldo actual, FK tipo usuario, y cumplimos con todos estos. También tenemos en transacción, como lo podemos ver aquí, cumplimos con código, fecha, monto, la foreign key de transacción y la foreign key de usuario. Entonces, aquí algo importante. Como yo cambié ahorita, o sea, en lo que estoy haciendo, lo cambié la foreign key en usuario como int y ahora estoy haciendo relación ID de usuario y ya no de API. Las foreign key de cada una de las entidades tiene que ir acorde al tipo de dato que se creó en la entidad como primary key. Entonces, digamos, si yo estoy haciendo relación ID de usuario como mi primary key de usuario, en mi foreign key donde la estoy llamando en transacción, que sería FK usuario, tiene que tener el mismo tipo de dato. Si yo hubiera tomado DPI como en mi primary key, yo tendría que haber colocado en mi foreign key en transacción double, ¿ok? Porque si no, hay problemas. Muy bien. Entonces, creo mi entidad. Aquí pueden ponerle clic en este rayito con cursor, se podría decir. ¿Ok? Y aquí les está mostrando, si sale chequecito es porque está correcta la acción, si les sale una X, como les voy a mostrar ahorita, es porque no se pudo y les muestra un error de por qué es que no se pudo crear o por qué es que no pasó, ¿verdad? En este caso sale que la tabla usuario ya ha sido creada. Esto es otra cosa, ustedes no pueden crear más de una tabla con el mismo nombre, porque esto es lo que los identifica. Yo creé tipo usuario, transacción, como les digo, agregué las foreign key. Puedo hacer eso o puedo ponerme en el punto y coma y poner control enter. Y con esto también lo estoy creando. O transacción, lo mismo. Control enter. Tanto transacción como tipo transacción, pues les puse un auto increment como primary key. Entonces aquí cuando yo empiece a insertar datos no necesito estar ingresando el código como tal, ¿verdad? Ya más adelante se los voy a estar mostrando, aunque ya me estoy alejando del tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Pedro, ¿hay problemas si me paso de tiempo o no? No, no, vale, vale. No hay problema. Genial, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos ya nuestras tablas creadas, procedemos a crear las relaciones. ¿Y cómo se crean estas relaciones? Sí, ya. Si se dieron cuenta, aquí lo que yo ya tengo creadas son las tablas. Si yo se las muestro aquí como Database Reverse Engineer, que esto pues no lo tienen que utilizar, solo es para mostrarles de forma gráfica lo que tenemos escrito. Es conferencia, next y execute. Ok. Si se dan cuenta aquí tenemos las tablas. O sea, ya las tenemos creadas, ya nos aparece como la entidad de relación, pero no nos aparecen las relaciones. ¿Por qué? Porque todavía no las hemos creado. Entonces nos falta eso, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace? Entonces,
Ok, para esto nosotros, bueno, yo lo que hago normalmente es poner un alter. Aquí ya estoy editando la tabla y estoy insertándole dicha relación. Alter table. Y elijo qué tabla es la que yo quiero editar. Normalmente son las que tienen las foreign key, ¿verdad? Entonces, en este caso, a la que yo quiero editar es a la de usuario. Entonces, denme un segundo. Voy a cambiar. Ay, me cambié. Aquí está. Alter table usuario. Y alter table usuario. Denme un segundo. Sí, tenía que cambiar por esto. La voy a copiar. Ok, ahí está. Alter table usuario, y lo que me está diciendo, si quieren lo vamos a hacer pasito a pasito, pero necesitaba referencia porque siempre se me va una parte de eso. Entonces, listo. Ya. Entonces digo, alter table, la tabla usuario, la tabla donde se encuentra la foreign key. En este caso, la relación que vamos a crear será esto, la de tipo usuario, usuario. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Table usuario. Y decimos add constraint. Ok, aquí estamos agregando como tal la relación y le tenemos que dar un nombre, ¿verdad? En este caso será fk tipo usuario. Usuario. Si se dan cuenta, también aparece aquí con ese nombre, ¿verdad? Fk tipo usuario. Luego nos dice que tenemos que hacer relación a nuestra tabla, a nuestra entidad. Entonces, para esto es foreign key, que estamos designando como foreign key, se podría decir en nuestra tabla. Y decimos que es con el nombre con el que la guardamos. En este caso es fk tipo usuario, ¿verdad? Fk tipo usuario. Muy bien. Si se dan cuenta, así como nosotros definimos la primary key aquí, le poníamos que era primary key, pues lo mismo estamos haciendo acá, pero mandando a llamar el atributo, ¿verdad? Entonces, fk tipo usuario. Y por último hacemos la referencia. La referencia de hacia dónde estamos nosotros haciendo la relación, ¿verdad? Entonces ya sabemos que estamos alterando esta tabla, que nuestra foreign key será nuestro tipo de usuario, que es este atributo integer, pero ¿hacia dónde la estamos relacionando? Bueno, la estamos relacionando hacia el tipo de usuario. Entonces nosotros ponemos el nombre de la tabla, tipo usuario, ¿y qué ponemos como referencia? Ponemos la primary key, que sería nuestro código, ¿verdad? Entonces aquí ponemos código y estaríamos creando esa relación. Le pongo control enter y entonces yo ya les muestro. Reverse. Esto no es necesario que lo hagan cada vez que realicen alguna modificación. Solo se los estoy mostrando para que ustedes puedan ver, o sea, gráficamente cómo es que se crean las relaciones. Entonces, si se dieron aquí, cuenta aquí, ya me está creando una relación de tipo usuario con usuario, ¿verdad? Donde hace referencia que la primary key es el código y la foreign key es el tipo de usuario, ¿ya? Entonces, eso es lo que estoy haciendo prácticamente con esa sentencia de código. Ok, ahí está. Para hacer las demás, pues necesito seguir viendo dónde hay más foreign key. Entonces ya creé la única foreign key de usuario. Ahora necesito crear la otra foreign key en transacción. Y para esta necesito dos. Si se dan cuenta, hace referencia a usuario y hace referencia también a tipo de transacción. Entonces hago lo mismo. Solo que ahorita estoy haciendo un alter table hacia transacción, ¿verdad? Transacción. Add constraint. Hacemos otra vez, le ponemos un nombre. Este sería el FK de transacción. FK transacción. Okay, FK transacción. ¿Qué es el tipo de transacción? Definimos que la foreign key va a ser el atributo FK transacción. Revisamos si así esté colocado. FK transacción, exacto. Y luego hacemos referencia a la tabla. Referencias. Y estamos haciendo referencia a tipo transacción. Tipo transacción. Ok. Y aquí estamos haciendo referencia a la primary key, que sería nuestro código. Ok. Lo mismo para la siguiente relación. Alter table. Seguimos en transacción. Hacemos nuestro add constraint. FK.
FK y tenemos nuestra usuario, ¿verdad? FK usuario. Foreign key. Foreign key. Y nuestra FK, y supongo que lo llamamos también usuario. FK usuario. Ok. Referencia a usuario. ¿Y cuál sería, en este caso, mi primary key en usuario? Como se recuerdan que yo modifiqué esto, ¿verdad? Entonces, mi primary key es ID de usuario. Por eso es importante siempre tener bien su entidad de relación. En este caso, de los estándar, pero para que ustedes se guíen directamente con esta, ¿verdad? Ya en este caso, porque lo modifiqué para el ejemplo. Va. Entonces, ID de usuario. Y ahí estarían nuestras relaciones. Bueno, ya creé esta, voy a crear esta. Y voy a crear esta última. Ahí estamos. Ok, entonces ahorita ya físicamente se podría ver. Denme un segundo. Última vez que hago esto de Reverse Engineer, porque ya estamos definiendo toda la estructura. Uy, next, execute. Y next. Ok, entonces aquí está un poquito montado y todo, pero si se dieron cuenta, si lo pongo en orden como aparece en el modelo entidad-relación, pues ya lo creamos exactamente igual. Ahí está. Tenemos nuestra entidad tipo usuario, tenemos nuestro usuario, tenemos nuestra transacción y nuestro tipo de transacción. Ok, entonces ya creamos el esquema de la base de datos, se podría decir. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta insertar datos. Muy bien. Otra cosa, digamos si ustedes se equivocan o algo por el estilo, como les había mencionado también hay formas con las que ustedes pueden editar. Voy a poner aquí mostrando numbers. Entonces, digamos, una forma de editar es colocando alter table, como lo hemos estado haciendo con las relaciones, ¿verdad? Alter table, usuario. Perdón. No. Aquí me estoy confundiendo. Yo lo que les quería mostrar... bueno, sí tendría que ser así. Alter table, usuario. Y ustedes ya pueden venir y modificar alguna columna. El problema aquí para poder realizar esto es que ustedes tienen relaciones, ¿verdad? Tienen ya relaciones creadas. Para poder realizarlo, ustedes tendrían que modificar o eliminar estas relaciones. Ustedes para poder eliminarlo tendrían que utilizar drop. Y ahí hacen referencia a lo que están eliminando, ¿verdad? En este caso es drop foreign key. Y el nombre de la foreign key, que sería FK, digamos, quisiera eliminar tipo usuario. Y con esto podría yo eliminar mi relación creada, ¿verdad? Ya con eso, una vez realizado esto, ustedes ya pueden optar por realizar los alter que quieran, ¿verdad? Y así como se muestra acá, según en la parte de sentencias que les digo que les puse, yo puedo visualizar la estructura de cómo puedo realizar un alter. Entonces pongo alter table, el nombre de la tabla y la acción, ¿verdad? Ok, entonces eso sería más o menos para poder editarlo y eliminar las relaciones. También si ustedes quisieran eliminar alguna tabla, lo mismo, drop table y el nombre de la tabla. No les va a dejar a menos que hayan eliminado todas las relaciones, pero es una forma. Otra opción también que pueden encontrar en esta parte que les puede ser útil es eliminar la base de datos. Drop database. Y tenemos el nombre de la base de datos, conferencia. Ahora, si yo realizo esta acción, pues me va a eliminar todo, incluyendo las relaciones, las tablas, los datos, todo de mi base de datos, e incluso desaparecería aquí. Digamos, esta de A, no sé qué es, yo creo que la creé accidentalmente, le voy a poner drop database A. Si se dan cuenta, aquí ya se elimina. Y si yo pongo un show database, como se muestra aquí, pues ya no me las muestra. Ya no me la muestra entre mis bases de datos, ¿no? Entonces, estas son las acciones que ustedes pueden hacer y pueden ir formulando, se podría decir, van jugando con palabras específicas del sistema sentencias, ¿verdad? Y aquí, pues, se pueden ir guiando de las tablitas, ¿verdad? Ok, entonces ahorita vamos con la parte de insertar datos. Ahorita vimos un poquito de... Insertar datos. Ya. Ok, ahorita vimos un poquito de
las sentencias de DL, ¿verdad? Entonces, nosotros ya creamos, ya vimos cómo se puede alterar, cómo se puede eliminar. Ahora lo que vamos a hacer es la selección de datos y la inserción de estas. Pero se recuerdan de que los datos tenían que ser íntegros y todo lo que les había comentado, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Que yo tengo estos datos. Uy, perdí la ley. Que yo tengo estas entidades, ¿verdad? Si yo quisiera crear un usuario y estoy especificando que hay un tipo de usuario, pues tengo que tener creado el tipo de usuario, ¿verdad? Entonces, ustedes basándose en esta lógica ya deciden qué deben insertar primero. ¿Por qué? Porque imagínense, yo inserto el usuario de Pedro, ¿ok? Pero todavía no hay tipos de usuario ingresados. Entonces, si yo le meto un 1, un 2 o cualquier número que intente hacer relación a este, no existe, ¿verdad? Va a haber un problema. Por lo que en primer orden debería yo crear los tipos de usuarios. Lo mismo con los tipos de transacción. Si yo quisiera ingresar una transacción, pero no tengo usuarios y no tengo tipo de transacción, aunque exista esta información en la vida real, mi sistema pues no lo va a reconocer, ¿verdad? Entonces, primero vamos a insertar el tipo de usuario, ¿verdad? Y para esto, ¿qué estructura sirve? ¿Qué estructura sigue? Tenemos insert, que sería inserta nuevos registros a la tabla y tenemos esta estructura básica, ¿verdad? Entonces, insert into y el nombre de nuestra tabla, que sería tipo usuario. Yo me puedo ir guiando ya con mis tablas creadas aquí. Tengo tipo usuario, voy a actualizarlo. Tipo usuario. Muy bien. Entonces, ¿qué valores me da un tipo usuario? Yo puedo verlos acá en columnas, puedo ver código tipo. También puedo realizar otra cosa, una consulta, para poder ver qué datos están qué instancias están guardadas en esta entidad. Puedo hacer select tipo, select all. ¿Se recuerdan de que, bueno, en este caso, en la entidad de relación el asterisco eran muchos, pero en este caso es seleccionar todo. Estoy diciéndole que seleccione todos los datos, todas las instancias, ¿verdad? From, ¿de dónde lo estoy llamando? Ahí pongo el nombre de mi tabla, ¿verdad? Tipo usuario. Ok, hasta ahí lo voy a cortar. ¿Cómo lo corto? Con el punto y coma. Selecciono y aquí me muestra código y tipo. Si se dan cuenta dice no, que significa vacío, ¿verdad? Ok, entonces no hay nada, pero por lo menos ya vi que hay código y tipo. Entonces digo insert into tipo usuario y puedo decir lo siguiente. Yo solo quiero insertar tipo. ¿Por qué? Porque código ya lo dejé como auto increment, ¿verdad? Pongo values y pongo lo siguiente. Bueno, yo quiero que exista uno que se llame administrador. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque se recuerdan que el tipo de dato que nosotros utilizamos en esta fue varchar, que significa como tipo cadena de caracteres, ¿verdad? Ok, entonces control enter y ya si yo pongo select all from todas las instancias de tipo usuario, me va a aparecer un administrador. Otra forma de insertarlo, sin especificar qué datos quiero insertar, es solo colocando insert into tipo usuario values. Y aquí les voy a poner otro dato, pero van a ver que va a salir un error. Entonces tenemos administrador y el otro era afiliado. Entonces si yo pongo esta, me va a salir que no hace match con el número o la cantidad de value count, con el tipo de dato ¿cómo se llama esto? De la columna 1, se podría decir de como lo tenemos acá en tipo de usuario, lo tenemos como código, ¿verdad? Que sería nuestra primera columna. Entonces, para esto yo debo especificar que va a ir un 0. ¿Por qué? Porque aunque yo le meta un número o lo que sea, yo le pongo 0 normalmente, va a ir en autoincremento, ¿verdad? Entonces, no importa que no se lo ponga, pero como no especifique qué valores va a llevar cuando yo les defina los valores ingresados, qué atributos, mejor dicho, va a llevar cuando defina los valores ingresados, entonces me tira ese error. Si yo lo pongo enter, pues ya me dejó correcto. Y si se dan cuenta, cuando hago un select from, all from, seleccionar todo desde tipo usuario, ya me aparece 2 afiliado, ¿verdad? Aunque yo le haya ingresado un 0, ¿verdad? Porque yo tengo eso se lo dejé declarado en tipo usuario, se lo dejé como auto increment. Ok.
Entonces, eso sería. Luego tenemos que ingresar más datos, que sería así como ingresar, en este caso, el tipo de transacción. Voy a copiar unas que ya tenía ingresadas acá. Las cerré. Denme un segundo. Solo compañeros, disculpa, Claro. en el preguntas y respuestas les dejé el formulario que tienen que llenar después de la conferencia y adicional a eso, la asistencia que también la voy a estar tomando por medio de preguntas y respuestas, por favor. Gracias, Audrey. Sí. Oigan, entonces vamos a insertar algunos servicios o transacciones. En este caso, pues como ejemplo puse solicitar informe detallado de movimientos, pago de servicios, comprar seguro. Entonces estos son tipos de servicio o transacciones que se están permitiendo. Esto es un ejemplo al azar, no necesariamente tiene que estar 100% relacionados estos datos con su proyecto. Pero es la forma en la que ustedes pueden ingresar los datos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en esta parte de tipo de transacción, dice código y nombre. Yo les estoy especificando que solo voy a poner el nombre de la transacción. Y entonces en los valores, pues solo necesito poner el nombre de la transacción siguiendo el tipo de dato que sería cadena, ¿verdad? Entonces, si se dieron cuenta aquí, si yo ya le doy un enter, 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 y yo hago un select para ver el tipo de transacción, las instancias del tipo de transacción insertados, me va a mostrar toda esta información. Tipo transacción. Uy, la escribí mal. Voy a copiarlo aquí. Perdón, me falta el from. Tipo de transacción. Y ya me muestra que tengo solicitar informe de movimientos, pago de servicios, comprar seguro, ¿verdad? Y así voy ingresando todos mis datos. En este caso son datos ficticios, entonces se los voy a mostrar. Tenemos también los datos de usuario. Si se dan cuenta, en este paso yo ya no le puse qué datos iba a ingresar como lo mostré aquí antes de Values, ¿verdad? Porque son muchos datos. Entonces yo lo que hice fue que al inicio para mi ID, pues le puse un 0. Entonces si yo ingreso a esto, puse el nombre de su auxiliar. Y si yo ingreso a esto, pues también me va a mostrar lo mismo. Cómo miro las instancias, select, o, from, y el nombre de la tabla, usuario. Entonces, si se dieron cuenta, aunque yo haya ingresado aquí un 0, aquí se fue contando 1 y 2, ¿verdad? Y aquí me muestra lo siguiente. Tenemos el ID del usuario, el DPI, el nombre, el apellido, el usuario, la contraseña, el monto inicial y el saldo actual, ¿verdad? Y por último, hace referencia al tipo de usuario. Si yo quisiera crear otro usuario, ¿verdad? Y yo le pusiera un 3, ¿se recuerdan de que no hay, perdón, si yo le pusiera un 4, ¿se recuerdan de que no hay 3 tipos de usuario, ¿verdad? Entonces ahí me va a dar un error y ahí es como nosotros mantenemos la integridad, como se les había mencionado. No puede existir una instancia de usuario haciendo alusión a un tipo de usuario que no tenemos registrado, ¿verdad? Ahí se perdería el sentido de los datos. Si yo le pongo enter, me sale cannot add or update a child. Dice foreign key constraint, que hay problemas con la referencia, o sea, utilizando la llave foránea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les decía, de tipo de usuario no existe el número 3. Aquí lo que me está diciendo es que estoy diciendo que tanto Pedro como Audrey pertenecen al tipo de usuario 2. ¿Y cuál sería este tipo de usuario? Dame un segundo. Tipo de usuario sería afiliado. Ok, entonces voy a terminar de insertar estos datos de la transacción y les voy a mostrar algunas formas para que puedan visualizar mejor los datos. Entonces, si se dieron cuenta, eso pues es un poquito tedioso estar regresando o moviéndose a ver, ¿cómo se llama esto? La tabla, se podría decir. O sea, si yo quiero ver el usuario, me gustaría también poder ver qué tipo de usuario es, pero con el nombre, porque tal vez yo que trabajo en el sistema, digamos, un ejemplo, o el empleado que trabaja en el sistema, de tanto trabajar con estos datos, pues ya sabe quién es el usuario 1 y quién es el usuario 2. Pero si yo quisiera verlo de una forma más accesible, más bonita, pues yo puedo hacer una consulta un poquito más compleja. ¿Y cómo hago esto?
esto pues ya manejo mis referencias. Entonces digo, yo quiero ponerle el nombre al tipo de usuario. Entonces selecciono todo por usuario, pero aquí lo voy a dejar más específico, ¿verdad? Quiero el ID del usuario. Vamos a poner un ID usuario. Usuario. Quiero el DPI. 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 El punto de nombre. El punto de apellido. Usuario. Contraseña. Y denme un segundo. Lo voy a hacer más fácil porque si no me voy a tardar mucho. Ok, entonces aquí, ¿por qué es que le estoy poniendo una U al inicio? Porque estoy haciendo como un alias a usuario como la letra U. Entonces cada vez que yo ponga U, estoy haciendo referencia a usuario. Y si yo pongo el resto de datos, uy, monto. No hice la referencia. Pero a veces les sale inicial, les sale una opción para que ustedes pueden elegir el dato, ¿verdad? El atributo. Entonces digo, y por último, ya elegí todos estos datos, ¿verdad? Que quiero verlos. Perdón, muy esto. Ya me salen todos estos datos que quiero verlos, pero también quiero ver el tipo de usuario, pero no lo quiero ver como número, ¿verdad? Entonces, para esto yo voy a traer la información tanto de usuario como de la tabla tipo usuario. Y a esto le vamos a hacer alusión a la letra T. Va. Y entonces digo aquí, bueno, ¿qué tipo de usuario que quiero? ¿Qué tipo de usuario voy a querer? El tipo, como tal, no quiero el código. Aquí me están dando referencia al código. Yo lo que quiero mandar a llamar de aquí es el tipo. Va. Muy bien, entonces aquí yo ya estoy especificando qué datos quiero y de dónde los quiero. Pero ¿cómo es que relaciono esto, verdad? Bueno, esto lo voy a relacionar mediante una diferente estructura. Nosotros, como se mostraba aquí en la diapositiva, podemos indicarle una condición de dónde nosotros queremos que se unan estos datos, ¿verdad? También podemos agregarle una condición para ordenarlos y cosas por el estilo, ¿verdad? También para agruparlos y cosas por el estilo. Ahorita la que vamos a utilizar es la de where. Entonces yo digo, bueno, yo quiero todos estos datos de la tabla usuario conocida como U y la tabla tipo usuario conocida como T. ¿Dónde los voy a, o sea, cómo es que van a funcionar esto? Where. Bueno, ahí yo especifico. Donde yo tenga mi dato usuario punto fk tipo usuario sea igual a mi dato de transacción. ¿Y cuál sería mi dato de transacción? Si yo busco tipo transacción, sea igual al código. Entonces tengo t.código. Aquí lo que les estoy diciendo es que el código, el número de código, perdón, aquí me equivoqué, era tipo usuario. Tipo usuario, pero también se llama código. Denme un segundo, tipo usuario, aquí está. Tipo usuario, código, ¿verdad? Aquí lo que estoy diciendo es que el dato de mi tipo de usuario, o sea, el que me aparece en la tabla de usuario, esta, ¿verdad? Sea igual a la que aparece en el código. Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces ahí ya se va a ubicar según la instancia, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo de una forma general con los atributos. Si yo le pongo acá, pues ya me muestra. Si se dan cuenta, ya me muestra el ID del usuario, el DPI, el nombre, apellido, usuario, contraseña, monto inicial, saldo actual y el tipo. Y si se dan cuenta, ambos me aparecen como afiliado. Si yo ingresara otro dato a usuario, pero esta vez les digo que este es administrador, le vamos a poner que es 2 y le pondremos Juan Guti. Y le vamos a poner, no sé, soy mala para estas cosas. Ok, y ahí tenemos una buena contraseña. Y le vamos a decir que acepta 100 datos. Otra cosa, ¿por qué es que solo le estoy metiendo 100 datos y le estoy metiendo solo con el .00? Porque aquí en la parte de transacción me dicen que yo necesito utilizar number. Si se dieron cuenta, cuando creé la tabla, denme un segundo rapidito.
Cuando creé la tabla transacción, me aparece date, lo coloqué como date, coloqué numeric, en este caso en MySQL, en vez de number podemos encontrar numeric, 52, y los demás con integer, o int, perdón. Ok, pero ¿por qué es que por qué solo puedo aceptar 100 datos acá? Bueno, es por el tipo de dato. Aquí me está indicando que puedo ingresar 5 dígitos, de los cuales 2 son decimales. Si yo ingreso más de 100 acá, me va a dar un error. Digamos, si yo aquí ingresara a 1000, ¿por qué? Porque ya estoy subiendo, en vez de 5, estoy subiendo a 6. Entonces aquí está contando 2, 3, 4, 5, 6, sin contar el punto, ¿verdad? Entonces me está diciendo que son 6 y que de esos 6, 2 son decimales, no me funcionaría. Entonces por eso siempre dejo que 3 sean enteros y 2 decimales, cumpliendo con los 5 que se están estableciendo. Entonces vamos a dejar aquí y control enter. Y si se dan cuenta, si yo vuelvo a realizar esta consulta que hice, me va a salir el número 4, el usuario ingresado como administrador, ¿verdad? Entonces, digamos, ese es un ejemplo. Voy a poner otro muy similar donde les muestro solo que me va a tirar error si le subo a 1000 quetzales. Ahí está, error, dice value from monto inicial at row 1. Entonces, monto inicial es el que me está tirando error. Si yo pusiera aquí un Juan 2, va, lo voy a poner, me va a dejar ingresarlo. Si yo quisiera eliminarlo, yo puedo hacer lo mismo. Yo pongo delete from, delete from, usuario, where. Ok, entonces aquí estoy diciendo, elimino de la tabla de usuario donde yo al que quiero eliminar es a Juan, porque no quiero que hayan dos administradores. Por el enter. Dice, you have any syntax. Denme un segundo, que es porque no le puse el punto y coma aquí. Ahí está. Bien, yo al que quiero eliminar es a Juan, ¿verdad? Entonces yo digo delete usuario, que sería de mi tal usuario, y voy a eliminarlo por el número de identificación. Si hubiera sido por DPI, como les digo, es un poquito más tedioso porque tienen que meter el DPI. En este caso, pues puede eliminarlo por cualquier atributo realmente, pero por eso es mejor hacerlo por el ID o la primary key, porque si hay algo repetido se van a ir todos. Si yo pusiera afiliado, pues se me van a ir todos los afiliados, ¿verdad? O no me va a permitir hacerlo. Entonces yo digo where ID de usuario es igual a 4. Entonces ahí lo que estaría haciendo es eliminando a Juan 2, ¿verdad? Que es el que no lo quería en mi base. Pongo control enter y ya no me aparece. Uy, no se eliminó de un segundo. Dice one row affected, delete administrador. Uy, entonces eliminé a Juan 1, perdón. Me equivoqué de ID de usuario. Ok, entonces eliminé a Juan 1, se quedó Juan 2, pero bueno. La cosa es de que ya vieron de que si yo identifico, si yo pongo 5, también me va a eliminar a Juan 2. Sí, ya se fue. Ok, entonces ya solo me quedan los afiliados, ya eliminé a los administradores. Voy a dejar de nuevo a Juan 1, o sea, Juan normal, y lo vamos a dejar así. Y ya con eso tendríamos como yo quería la tabla ahora. También puedo hacer edición de datos y cosas por el estilo. Para editar datos, pues puedo utilizar update, usuario, puedo poner set, y lo mismo, ¿verdad? Puedo poner el nombre, digamos, yo no quiero, o el apellido, yo no quiero que se apellide, me equivoqué y el apellido de Juan no es Guti, sino que es Gutiérrez, ¿ya? Vuelvo a poner mi condición, where ID de usuario es igual, y en este caso 16. Quiero editar a Juan como tal, que sería el número 6. Le pongo control enter, ya actualicé mi información, control enter consult, y si se dan cuenta ya me aparece Juan Gutiérrez, ya, entonces lo actualicé. ¿Y cómo elimino esta información? Bueno, ya les mostré cómo eliminarla, entonces solo era eso, actualizar, eliminar y mostrarla. Ok, ¿qué más puedo hacer con esto? También se recuerdan que les mostré que teníamos, ¿dónde dejé esto? Que teníamos una forma de realizar en MySQL, bueno, en SQL como tal, funciones de agregación, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es, si me dijeran así, voy a hacerle otra transacción a Audrey. Recuerden que son datos ficticios, ahorita no estoy comprobando
si sí tengo el dinero o no lo tengo para realizarlo, ¿verdad? Entonces voy a decir que se hizo otra transacción de... ay, perdón, aquí estoy haciendo otro usuario. ¿Dónde están las transacciones? Aquí está. Hizo otra transacción de, yo me llamo Audrey, aquí está, es la número 1, que hizo una transacción de 50 quetzales. Y yo creo que solo Audrey ha hecho transacciones en esta. Veamos, denme un segundo. Transacción, necesito ver las transacciones realizadas. Select all transacción para ver el orden en el que iba, porque se me olvidó. Entonces el usuario va acá. Ah, no, entonces aquí yo quiero que sea Audrey. Va. Entonces aquí iba a ser por otro tipo de transacción y la damos a enter. Entonces, si yo miro mis transacciones, dice que el usuario 1, que sería Audrey, no, 500, ay, le puse de nuevo, no le cambié el 1, va. Bueno, el usuario 1, que es Audrey, pues solo hizo una transacción de 100 y el usuario 2, que es Pedro, hizo 2 transacciones. Sí, no sé si alguien iba a hablar o si era Pedro. ¿No? No. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? Entonces, puede seguir, Audrey. Ok, perdón, ya voy a terminar. Con esto ya los dejo. Va. Entonces, si yo quisiera hacer una consulta para ver, para contar cuántas transacciones hizo cada usuario, yo puedo hacer lo siguiente. Select count. Y voy a decir que todos, voy a contar todos los datos que están metidos aquí. From, voy a reciclar. From. Y diré que contaré de transacción, este, y de usuario, va. Y aquí, from usuario as u, y aquí le pongo un where, donde transacción es, donde t punto código es igual a un punto y mi usuario, ¿verdad? Y el usuario sería i de usuario. Perdón, aquí me estoy equivocando. Aquí sería fcount usuario. Y entonces aquí lo que voy a decir es contar las transacciones que están siendo realizadas por usuario, pero para poder hacer esto tengo que agruparlo, ¿verdad? Entonces voy a meter, en vez de llamar a todos, lo voy a agrupar por código. Y este código será de mi transacción, perdón, de mi, sería fk usuario. Y lo voy a estar llamando de mi transacción. Aquí podría ser también de mi usuario y solo pongo i de usuario. Pero bueno. Y entonces acá abajo voy a poner un group by. ¿Y qué sería lo que estoy llamando? T.fk usuario. Y voy a llamar, además de este count, voy a llamar el nombre del usuario, que sería un punto nombre. Ahí está. Entonces aquí me va a decir cuántas transacciones hizo cada usuario. Si se dan cuenta, aquí me dice, bueno, Audrey hizo una transacción. Y bueno, aquí también le puedo poner un alias para que se mire mejor, ¿no? As contador. ¿No? Entonces me dice, ok, Audrey hizo una transacción mientras Pedro hizo 2, ¿verdad? Y entonces eso, ustedes pueden utilizar count, pueden ir sumando también. Si digamos aquí tengo mis transacciones, yo puedo ir sumando cuántas, un segundo, yo creo que tengo que poner aquí. ¿Cuánto fue el monto total de lo que ha hecho de transacción Pedro? Que en un segundo que no recuerdo cómo eran transacción los valores. Sería monto. Que sería t.monto. Y creo que me va a tirar un error. Ah, no, ahí está. Y entonces, si se dan cuenta, cuando yo hago la selección de transacción como tal, transacción, me sale que Pedro hizo una transacción de un monto de 500 y un monto de 200, mientras que yo solo hice una de 100. Si yo hago esta consulta, pues ya me dice, bueno, Pedro hizo 2 transacciones donde la suma total de sus transacciones fueron
700, ¿verdad? 500 más 200, mientras que Audrey solo ha hecho una con un valor de 100. Si yo ingresara otra transacción para Audrey, pues me volvería a cambiar el dato, ¿verdad? Y tenemos transacción de 500, le vamos a decir, y que el usuario va a ser 1, que sería Audrey. Le meto Enter y si yo vuelvo a hacer la consulta, pues me va a volver a mostrar el monto total, que ahorita subiría a 600. Así ustedes pueden hacerlo, pueden contar la cantidad de veces que realizan una cosa. También pueden hacerlo de forma ascendente. Si yo quiero ver quién gasta más, puedo poner un order by y decir, bueno, necesito, aquí le voy a poner en esta suma, le voy a poner as total. Le vamos a poner un order by por total. Y de forma puede ser descendente de ascendente. Si va descendente va a ser del mayor al menor. Si va ascendente va a ser del menor al mayor, ¿verdad? Entonces le vamos a poner que yo quiero que sea del menor al mayor, ¿verdad? Perdón, del mayor al menor. Ok, entonces Pedro, pues como ha gastado más, son 700, va de primero. Audrey ha gastado menos, van 600. Si yo le pusiera ascendente, significa que va a aparecer primero Audrey. Ahí está. Si yo quisiera limitar, digamos, vamos a ingresar un último usuario, denme un segundo. Yo quisiera limitar el número de entradas. Digamos, aquí yo pongo insert usuario. Vamos a poner apellido. ¿O saben qué? Prueba, le voy a poner. Prueba. Y de 1. Contraseña 100, 100, 100 y que sea 2. Vamos a hacer una prueba 1. Le vamos a hacer prueba 2. Prueba 2. Y prueba 3. ¿Por qué es que puedo copiar y pegar el mismo DPI? Porque no lo definí como primary key, ¿verdad? Recuerden que el primary key lo definí como el ID de usuario. Si yo hubiera definido el DPI, pues no podría estar haciendo eso. Ok, entonces, cuando yo selecciono, tengo ahorita 6, creo que tengo 6 usuarios, ¿verdad? En un segundo voy a ver los usuarios. Ahí está. Tengo 6 usuarios. Ok, si yo hago esto, pues me van a aparecer los 6. Un segundo. Bueno, aquí solo me está mostrando los que hicieron transacciones. Si yo vuelvo a insertar, pero inserto más usuarios además de Pedro y Audrey, pues vamos a poner aquí que sería el... En un segundo, tengo que ver cuántos usuarios eran. Donde diga prueba, será el 7, 8 y 9. Ok, entonces yo digo que tengo el usuario 7, el usuario 8 y el usuario 9. Entonces ahorita que haga la consulta, pues ya me van a aparecer más usuarios. Ya. Ok, yo hago la consulta y ya se dan cuenta, me aparece prueba, prueba 2, prueba 3, Audrey y Pedro, ¿verdad? Y me aparece de forma ascendente, donde va del menor al mayor. ¿Cómo puedo limitar estos? Pues yo ya agarro mi limit, que es otra opción que nos permiten realizar, para poder limitar y digo, bueno, quiero los primeros 3. Entonces, limit, control enter y listo. Tengo prueba 1, prueba 2, prueba 3 como los menores, pero yo quisiera que me mostraran el top 3 de personas que más han gastado o que han tenido mayores montos en sus transacciones. Entonces lo hago de mayor a menor con desk. Va a salir Pedro, Audrey y otra prueba. Pedro, Audrey, prueba 3 y va de mayor a menor. 700, 600 y 500. Y pues estas son algunas consultas. Ya es la parte donde estamos manipulando y aprovechándonos de los datos que podemos encontrar en la base de datos. Entonces no sé si hay alguna duda para no alargarme más. Bueno, son lo que les dijeron. Tiempo de la entrega en web de las capturas, gracias. Okay. Si no hay otra duda, o si quieren que les haga algún ejemplo, pues ahí estaríamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sori. Así que, compañeros, con esto damos finalizado nuestra conferencia. Nada, pues de nuevo, gracias, Sori. Y compañeros, si se dieron cuenta, esto les va a servir de mucha ayuda para lo que es su proyecto, para aquellos compañeros que ya iniciaron o por lo menos ya lo leyeron. Les recuerdo, les voy a pasar otra vez el link del que necesito que me llenen ahorita finalizando la conferencia.
Y recuerden que si no han anotado su nombre, el formato que les mandé aquí por preguntas y respuestas, por favor háganlo en este momento. Y si ya lo hicieron y ya llenaron el formulario, pues pueden pasarse a retirar. Muchísimas gracias. Y de nuevo, Audrey, muchas gracias por la ayuda. Así que la grabación se las voy a pasar por Wei en el apartado de conferencias. Cualquier duda o comentario que necesiten, también lo pueden hacer por ahí. Recuerden que están los foros. Ok, entonces pasen feliz noches, compañeros. Descansen.